Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el primer debate del proyecto de reformas al COTAD. El próximo jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Así lo confirmó el titular del Parlamento, César Litardo. Comisión de Fiscalización este viernes ultimará detalles del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Crece la expectativa en la Asamblea Nacional. Gestores de las diferentes casas legislativas del país de la Asamblea Nacional definieron su modelo de gestión para este 2020. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 30 de enero del 2020. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante el avance del coronavirus, mientras que en Ecuador las autoridades del Ministerio de Salud aún no confirman la fecha en que se enviaron las muestras del paciente sospechoso de la infección. La Agencia Internacional de Noticias EFE lanzó la alerta. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, ya más de 8.000 en cerca de una veintena de países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Este 30 de enero, un comité de emergencia, integrado por 15 expertos, declaró la alerta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, hizo la declaración. Declaramos esta alerta no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros países. Es la sexta ocasión que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras la que activó ante el brote de gripe H1N1 en el 2009, los de ébola en África Occidental en el 2014 y en la República Democrática del Congo, el del polio en el 2014 y el virus del Zika en el 2016. Y por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles. Entre tanto que en Ecuador aún no se conoce si el ciudadano de origen chino sospechoso del coronavirus está infectado. El ciudadano llegó a Quito el pasado 21 de enero, pero el 23 fue ingresado a una casa de salud. La ministra del ramo, Catalina Andramuño, indicó que aún no tienen los resultados de los exámenes practicados, a pesar de que su viceministro, Julio López, señaló que sería ella quien informaría esos resultados. Quiero decirles que hemos seguido todos los lineamientos y protocolos avalados por la OPS, pero quiero informarles que hasta el momento no tenemos los resultados del examen de laboratorio que fue enviado al Centro de Prevención y Control de Infecciones ubicado en Atlanta. Uno de los reportes que emitió el Ministerio de Salud este jueves indicó que la situación del paciente chino sigue en estado crítico, aunque registra mejor oxigenación. Por otro lado, se conoció que 42 personas son monitoreadas en cerco epidemiológico por prevención. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este tema fue materia de análisis al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional este jueves. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes el correspondiente reportaje. Mientras tanto, y en otro tema, les contamos que la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, fue declarada culpable del delito de concusión dentro del caso conocido como diezmos. La decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fue conocida este jueves en el marco de la audiencia de juzgamiento en contra de la
también exlegisladora. Vicuña fue condenada a 1 año de prisión y el pago de $173.118 por concepto de indemnización. En un primer momento, el tribunal, integrado por los magistrados Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Wilmer Terán, la sentenció a 4 años de cárcel, pero luego se alegó que se aplicaron atenuantes y que por ese motivo se redujo la pena de privación de libertad. A María Alejandra Vicuña se la procesó por el supuesto cobro de diezmos a sus asesores cuando ella era asambleísta por el Guayas, entre el 2011 y el 2013. Vamos con el ámbito legislativo. Les contamos que arrancó el primer debate del proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Los legisladores analizaron la posibilidad de eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, cuyo titular aún no ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la exposición del asambleísta Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, arrancó el primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Contempla la reforma de 115 artículos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 1 disposición final. Andrade detalló que las reformas buscan mejorar los planes de ordenamiento territorial, homologar las disposiciones relacionadas con las revocatorias de mandato a las autoridades de gobiernos seccionales, así como eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Hay que dejar establecido y claro que en el COTAD se integra como un capítulo especial todo el OTUX. En el 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que creó una nueva superintendencia. En su momento, los legisladores señalaron que la norma permitirá regular el suelo con responsabilidad, garantizando un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos. Entonces ya no es válido el argumento que dice que debe seguir existiendo la superintendencia, porque entonces ¿quién controla la gestión y uso del suelo? Con facultades, ojo, con facultades para sancionar a los gobiernos autónomos lo que es atentatorio. Por el contrario, los asambleístas Pavel Muñoz y Marcela Aguiñaga, quien además fue parte de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, explicaron que la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial carece de sustento técnico. Porque esta es una ley que se convierte en una herramienta fundamental de la tarea de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, sí requerimos urgentemente que el debate no sea demagógico, que el debate sea con la técnica que merece, más allá de cualquier de nuestros intereses electorales en el 2021. Por su parte, el asambleísta Henry Cucalón precisó que dentro de las reformas al COTAD se debe incluir la posibilidad para que los gobiernos seccionales se queden con el 12% correspondiente al IVA. Para que los municipios, prefecturas, universidades y escuelas politécnicas puedan retener en sus propias cuentas el pago por concepto de IVA. Tras 15 intervenciones, la sesión del Pleno se suspendió y el primer debate será convocado oportunamente por el presidente de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente, amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a analizar varios de los aportes que fueron recogidos a lo largo de esta jornada cuando se cumplió, como lo veíamos en este reportaje precedente, este primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Nos acompaña el asambleísta Raúl Auquilla. Raúl Auquilla, ingeniero civil, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Asambleísta Auquilla, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias y saludos a todos los que hacen TVL Noticias y los ecuatorianos en general. Bien, quisiera arrancar esta entrevista, asambleísta, con una mirada general respecto de contenido como tal de este proyecto de reformas. Ya lo decía la ponente del informe, son 115 artículos los que se pretende reformar del Código de Ordenamiento Territorial, del COTAD, sobre la base de este informe que preparó la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, y muchos en sus
en sus discursos hoy en el Pleno, alegaron o ratificaron la trascendencia precisamente de esta iniciativa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta reforma? Bueno, el COTAD entró en vigencia el 19 de octubre del año 2010, han transcurrido 9 años y en todo cuerpo legal siempre es necesario hacer revisiones periódicas que permitan irlo actualizando con los tiempos. Esto ha sucedido con el COTAD y más aún cuando se entró en vigencia hace aproximadamente 3 años una ley que viene a sustituir en ciertas competencias a los gobiernos municipales y metropolitanos, como es la Ley Orgánica de Organización Territorial, Gestión y Uso del Suelo. Este es uno de los puntos principales y básicos en el que está basada la reforma. Hay otras propuestas de reforma, como por ejemplo los planes de organización territorial, que también tienen que ser para 25 años, que los planes que presenten los candidatos para estas dignidades tienen que estar de acuerdo con ese plan de organización territorial y así algunas otras reformas que se están planteando. Una de ellas también tiene que ver con los presupuestos de los gobiernos seccionales que tienen que recibir un tratamiento parecido al que recibe el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional. O sea que se puede hacer observaciones, pero que no se puede modificar ni montos ni las asignaciones pertinentes. Entonces, le decía que lo central, lo básico, y así se vio durante el debate en la mañana de hoy, es la propuesta de que toda la normativa que contiene la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues deba ser incluido dentro del COTAD. Como tal. O sea, no es que desaparece la normativa, sino que se introduce dentro del COTAD en una sección dedicada específicamente a eso. Por supuesto que sí desaparece la Superintendencia de Organización Territorial porque se superpone a las competencias y funciones de los gobiernos municipales y gobiernos metropolitanos. Esto es lo que más los ha alarmado, cuando más bien debería alegrarnos, cuando siempre estamos hablando de un Estado obeso y que hay que hacer una reducción del tamaño del Estado. Pues esta es una oportunidad. Además, el argumento de que dicen algunos asambleístas o algunos comentaristas políticos de que la desaparición de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial podría traer como consecuencia que no haya quien controle el cumplimiento de esta competencia a los organismos seccionales, pues ya no tiene su razón de ser, por cuanto, si bien en la consulta del 2011 se eliminó la competencia de la Contraloría General del Estado de hacer auditorías de gestión, pues en octubre del 2018 la Corte Constitucional le devolvió esa competencia. Entonces, de acuerdo con la ley, es la Contraloría el organismo que supervisa el cumplimiento de las normas, digamos, tanto financieras, contables y esta vez de gestión de los organismos seccionales. Ya hay quien lo haga. Y como yo lo manifesté en la mañana de hoy, igualmente a las autoridades de esos gobiernos, pues los puede controlar directamente el pueblo que los eligió, haciendo uso de la facultad constitucional de proponer la destitución o la revisión del cargo que ostentan. ¿Pero qué había venido sucediendo antes, asambleísta? Antes inclusive de la creación de la superintendencia. ¿Cómo nos iba precisamente en materia de regulación a nivel de los gobiernos seccionales? Los gobiernos seccionales a través de ordenanzas emitían las normas pertinentes para la regulación y el control del uso del suelo. Eso todos lo hemos conocido. Sin embargo, esto se cumplía y sobre eso había vigilancia. Pregunto esto porque cuando hablamos de estos temas inmediatamente a muchos se nos viene a la cabeza lo que ocurrió, por ejemplo, tras el terremoto de abril del 2016 y hubo cuestionamiento respecto de qué pasó con esas instancias seccionales que no hicieron un respectivo seguimiento de. Vimos las consecuencias en las provincias afectadas por el terremoto y mucho se criticó que no hubo regulaciones en cuanto a la construcción de las viviendas, por ejemplo. Bueno, eso ya será responsabilidad de quienes estaban en esos momentos o en momentos anteriores al frente de estos organismos seccionales. Si ellos, digamos, no establecieron las normas claras para definir esos condicionamientos para construcciones o uso de suelo, pues deben responderlo y la Contraloría General del Estado debía haber hecho, digamos, esas auditorías de gestión, pero ya no.
Porque en el año 2000, bueno, en la consulta del 2011, se le quitaron estas competencias, entonces no había quien lo haga. Y si para el 2016 creo que ya estaba en vigencia la Superintendencia de Organización Territorial, entonces son ellos los responsables. Cuando discutíamos las reformas al COTAD, en la comisión anterior a la que yo también pertenecía, comparecieron las autoridades de la Superintendencia de Organización Territorial. Y en una de las manifestaciones que yo les realicé, pues les dije, ¿dónde estaban cuando en Loja, por ejemplo, abrieron arbitrariamente unas calles por los cerros de Loja, cerros orientales, poniendo en peligro la estabilidad de las viviendas, una casa Hogar El Ángel para discapacitados que había ahí? Y cuando se hizo los reclamos pertinentes, el municipio paralizó la obra y ahí está. Y la Superintendencia de Organización Territorial no ha dicho ni una i sobre ese problema, a pesar de que yo los expuse en esta comparecencia que tuvieron en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Siguiendo en este tema, asambleísta Uquilla, una de las cosas que se manifestó durante el debate es que se requiere, al menos en lo que tiene que ver con el tema de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, se requiere de un debate mucho más técnico, y ahí es cuando surgen criterios en el sentido de que ¿de qué sirve la ley si no se le dota de los instrumentos para su aplicación? Pero si los instrumentos los da la normativa de la Ley de Organización Territorial, que se incluye dentro de este proyecto reformatorio al COTAD, ahí tiene toda la normativa que deben cumplir los municipios. Si no lo cumplen, entonces está el organismo de control propio de los municipios, de los gobiernos seccionales, que es la Contraloría General del Estado. No sé, esto no pasaría más bien, y este criterio que se ha expresado sobre la necesidad de desaparecer la superintendencia, no pasaría más por un tema de visiones políticas, de oposición política a lo que en su momento fue creado mientras estuvo el gobierno de Rafael Correa. Así también se lo entiende. No, de ninguna manera. Sin ningún miramiento, o más bien sin ningún direccionamiento político, hemos hecho este análisis y hemos tomado, quienes estábamos en la comisión, la decisión de incluirlo en el informe para primer debate, tal como ha sucedido en la mañana de hoy. Lo preguntaba si me permite, asambleísta, porque lo propio ocurrió con la Superintendencia de Información y Comunicación, que también surgió tras la promulgación de la Ley de Comunicación en su momento. Inclusive se llegó a alegar que sería inconstitucional la creación de las superintendencias, cuando evidentemente se puso de manifiesto que está amparado en la misma Carta Política. Está amparada en la Carta Política, pero tiene que hacerlo siguiendo las normas de procedimiento. En el caso de que usted me habla de la desaparición de la Superintendencia de Comunicación, pues todos recordemos que ese tema ni siquiera fue conocido por la comisión, sino que fue incluido de última hora ya para votar en el informe para el segundo debate. Totalmente inconstitucional. Y en cuanto a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, los gobiernos municipales y metropolitanos pues se amparan o se rigen por las normas que están en el COTAD. ¿Y qué es el COTAD? El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Por Dios, la creación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como lo manifiesta, hasta en el nombre se está duplicando. Y la superintendencia pues está eliminando o está apropiándose de las competencias de los organismos seccionales y está haciendo añicos todo proceso de descentralización en ese sentido que se había impuesto o encarrilado. Asambleísta, en términos ya muy específicos, ¿cómo controlar la especulación del suelo urbano? Perdón, no le entendí. ¿Cómo controlar la especulación del suelo urbano? Bueno, eso tiene que normarse, más bien, existen ya las normas en la Ley de Organización Territorial, ya existen, se van a incorporar al COTAD, tercera vez que lo digo. Entonces, ahí están las herramientas para hacerlo, y los municipios, al tener la competencia, pues pueden dictar las ordenanzas respectivas para hacer ese control del suelo urbano. Ahora, este tema es apenas uno
de los que se busca modificar a través precisamente de estas reformas al COTAD. ¿Qué otros aspectos destacan de esta propuesta que ha sido analizada por la comisión de la cual usted forma parte? Pues como le manifestaba, por ejemplo, uno de los problemas que siempre existen es cuando se dan los cambios de los gobiernos seccionales. Viene la nueva autoridad, nuevo alcalde, nuevo prefecto, nuevo presidente de juntas parroquiales y no hacen caso absoluto ni de proyectos ni de planes territoriales que hayan implementado en la administración anterior. Y no solamente es eso, inclusive tienen problemas con la gestión de talento humano porque despiden a los trabajadores que estaban en el otro lado, es decir, de la otra administración. Hasta eso se da. Entonces, aquí se está estableciendo la obligatoriedad de que los planes de organización territorial sean válidos hasta por 25 años. Esa es una reforma muy importante. Y que todos los planes que por ley deben entregar antes de aceptarse las candidaturas a las elecciones seccionales, pues deben estar dentro de ese plan territorial y no fuera de él. Y quien no cumpla, pues no tiene que ser rechazada esa candidatura. Lo dice esta reforma, para mí muy, muy importante también. Correcto, y ahora que ha iniciado este primer debate asambleísta, bueno, todavía no concluye, todavía resta esperar nuevos aportes a esta iniciativa, regresará a la Comisión de Gobiernos Autónomos para la elaboración en su momento del informe para segundo debate, y aquí yo quisiera aprovechar unos segundos su presencia para un poco analizar cómo está la situación precisamente al interior de esta comisión que ha tenido dificultades para sesionar. Sí, está normalizado ya. Tuvimos, por ejemplo, 4 sesiones en Guayaquil. El día de ayer estuvo convocada una sesión, algunos asambleístas se justificaron por escrito que no podían estar en la sesión y eso no permitió que se instale formalmente. O sea, las cosas han regresado a su normalidad y yo creo que de aquí en adelante ya no habrá ningún problema más. Correcto. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. Ha sido la presencia del asambleísta Raúl Auquilla, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, a propósito del inicio del primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Y en más noticias, amigos, el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa será el próximo jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente César Litardo. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que el jueves 6 de febrero el Pleno debatirá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. El día jueves la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con la alerta de convocatoria surgieron reacciones. A pesar de que existen nuevas propuestas de reformas a esta ley, el informe para segundo debate de este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Justicia del primer tramo del actual periodo legislativo. Marcela Guiñaga fue presidenta de esta mesa y explica los principales temas reformados. Ciertamente recogía entre algunas de las cosas preocupaciones de la operatividad que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional, vacíos desde formas de votación para destitución de legisladores, procedimientos claros para las comisiones multipartidistas, sanciones en caso de incumplimiento de sus funciones por parte de los legisladores. En cuanto al mecanismo para incorporar las nuevas propuestas, ella considera que se debe debatir en el Pleno e incorporar las nuevas reformas en un informe. Debatir, porque no se puede emitir un nuevo segundo informe, eso no lo permite la ley, y lo que debe hacer ahí es con nuevas propuestas, la ponente, quien quiera que sea, presentar un texto final de votación para que pueda ser conocido y, evidentemente, luego votado por los legisladores. Además de estos temas, el asambleísta Patricio Donoso propone ampliar las causales de destitución a un legislador. El tema de los asambleístas de México es un vacío, porque en la ley establece solamente, artículo 115, 6 causales para perder la condición de legislador y en ninguna de ellas está el abandono al cargo, por tanto esas son reformas importantes. El presidente deberá convocar 48 horas antes del día para que se dé el debate, justamente como lo dicta la Ley de la Función Legislativa. Aprobar este proyecto fue una de las propuestas de la Asamblea Nacional que se planteó para este 2020. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Y crece la expectativa en la Asamblea Nacional en torno a si el pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, trascenderá al Pleno del Parlamento. El presidente César Litardo considera que la mejor alternativa será que se discuta con las distintas bancadas políticas. La Comisión de Fiscalización tiene hasta este sábado para entregar su informe. A puertas de que la Comisión de Fiscalización apruebe el informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaínt, ya se generan varios criterios. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, consideró que el Pleno deberá debatir con las distintas bancadas políticas el futuro de la titular del organismo electoral, pues reiteró que existen varios ejes que demandan análisis. Desde mi criterio creo que puede haber algún tipo de causales para la censura. Hemos visto y hemos dado algunas evidencias al respecto. 74 días de no presentar credenciales en la provincia de Los Ríos, la aceptación tácita de un consejero de que prácticamente las direcciones provinciales del Consejo Nacional Electoral fueron repartidas entre los miembros de este consejo, una persona que comparece desde prisión en la cual reconoce y reconoce que hubo un supuesto tráfico de influencias al recomendar su carpeta a través de una consejera a la presidenta. Hay algunos elementos. Con respecto al contenido, la presidenta de la comisión, Joana Cedeño, explicó que dos causales, una sobre las sanciones a los consejeros del CNE y la otra relativa a la consulta popular impulsada por el colectivo Yas Unidos, son las que más pruebas tienen y que demandarán más atención. La causal que tiene que ver con el caso Yas Unidos, que es otra causal que tiene suficiente información y que además tiene una línea del tiempo que es importante revisar, producto de todo el proceso que se ha llevado. Yo creo que esas dos causales son las que más documentos tienen y que son importantes revisar. El tema de la votación también genera expectativa. Las bancadas políticas analizan la información para tomar una decisión. Urgente decidir es que primero pasa al Pleno. Y luego pues nosotros tenemos previsto que máximo en 15 días que ya se ponga en el Pleno, si que pasara de aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y ya el juicio político. Recuerde que la Comisión solamente recomienda un juicio político. La Comisión también hay otro tema que se evalúa, como son las garantías para el próximo proceso electoral. El riesgo para el proceso electoral no hay ninguno. Yo creo que las personas son solamente pasajeras y las instituciones son las que quedan. La Comisión de Fiscalización ultimará detalles este viernes con las conclusiones y recomendaciones. Cabe señalar que la mesa tiene plazo hasta este día sábado para aprobar el informe. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mika chihuayche kayukuna yukunche nyami kay picanchi kasna kay chishi wiche kunata kikin man kichwa simi pi chaya chingapa masibel Sánchez ay chishi kasharinchi actualización coronavirus kay Organización Mundial de la Salud hatun tandanakui wasi imami kasna kay punja ima pikanishka kay alpa pacha ima pimi ñukunchi kay ñachaparinapa kasharishkanchi kasna kay ungui ima ama ayukunata astawan yakichishpa katichun ninmi Shinapas kay ñukunchi llaqtamanta kay Ministerio de Salud hatun tananakuy tapushak runakuna imapish kashna kay llaqtapi unguykuna tacharik shuk runa imapa kashna taripay mashkay imata kachashkata manarik imapakta willankunachu nishpami riksichishka. Sentencia María Alejandra Vicuña, paimi kashna ñawpa kay ñukunchi llaqtata kipa pushak warmi karka, paimi kay conclusión hatun huchachi imapi urmashka kan, shinapash kay diezmos nishka shuti huchachi taripa imatami ñawpanman aparka. Chaymantami kay Corte Nacional de Justicia hatun tandanaku imapi kunan punja kasha taripaykuna tatukuy ñawinchikunata katishka kipa ñayuyarinakuyman paktashka kan. Kaypimi paykaninmi shuk wata imatami wichkashpa kawsarina kan, shinapash kashna kay hatun llakikuna rurashka imamantaka shuk pacha kanchis chunga kimsa waranga kulki imatami kotichina kan nishpami kashna kay hatun yuyarinakuy imapika chayashkakuna. Debate reformas COTAD, shinallati kunan kay punja imami kay mamayakta tandanaku yukupi apukuna imaka kashna kay Código Orgánico Territorial hatun kamachi imata rimanakushpa kallarirkakuna. Kay kamachi tami kashna musugyachinapak ña llankashpa katikunkuna. Kaypimi imashina llakashna llakta pushaykuna. Shinallati kulki llankaykuna ñawpakman apana imatami achigyachina kanchik nishpami kashna rimanakuykuna imata kallarishkakuna kan.
anuncio, debate, reformas, CAI, ley de la función legislativa, hatun kamachi ima tapishmi kasna kai shamuk punja, kai kulka punja ima pimi, nya kasna tukuy apukuna ima takayachishun ningmi kaipi, kasna riksishpa arinichun mananichun pa. Shinami, kai wisha ima taka kai mama yakta tandanaku itapushak César Litardo, apugima chayachishka karka. Juicio político Atamaín de Shinayática y Consejo Nacional Electoral Hatun Tananaku Itapushak, Diana Atamaín, Warmi Imatami Kashakai Juicio político, Ñawinchi con Añaupag Mankatikun, Shinayática Kasnakai Hatun Yunaku Imamanka, Kaimama Yakta Tandanaku Yukupimi, Kasna Wangurishkata Apukuna Pusha Kunawanmi, Rimanaku Ima Pactana Shina Rikuriko Nishpami, Kai Tandanaku y Hatun Tapushak, César Litardo Apugimaka Huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. En el marco del tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea recibió los aportes de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR. En esta reunión, la autoridad aclaró a los legisladores sobre los protocolos de seguridad que ya se ejecutan frente a la propagación del coronavirus en varios países. El coronavirus no afectará a las exportaciones. Fue el anuncio que hizo Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR. Explicó que las cadenas logísticas ya han emprendido los protocolos de seguridad. Nosotros obviamente estamos enfocados en que la cadena logística, sobre todo, que es en donde probablemente más preocupación puede surgir, tenga los protocolos activados de seguridad como para que las personas que están involucradas en el manejo, la administración y la manipulación de la carga eviten algún tipo de problemas. Este anuncio lo hizo en el marco del análisis del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, que tramita la Mesa de Internacionales. En la cita resaltó que este instrumento comercial es la gran oportunidad para productos ecuatorianos con una capacidad adquisitiva mayor a $40.000 por habitante. Estos países actualmente exportan 19.000 millones de dólares en alimentos. 6 de cada 10 dólares que vienen de EFTA corresponden a materias primas, insumos y bienes de capital que utiliza el sector productivo para tecnificar sus procesos y líneas de producción. Por lo tanto, para nosotros el contacto que tenemos con EFTA en esto es importante. Una de las tantas ventajas, según Rosero, es el impulso de las pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que el acuerdo EFTA valora mucho la historia que está detrás de cada producto. Una historia de sostenibilidad que incluye la incorporación de mujeres, la profesionalización de mujeres, que incorpora la responsabilidad social, el respeto al ambiente, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas estas historias que vienen de algunos de nuestros productos a veces venden más o igual que el propio contenido del producto. Tras esta intervención, los legisladores pusieron en la mesa varios temas. Uno de ellos, una verdadera planificación productiva nacional. René Yandún es vicepresidente de la comisión. Nos digan, miren, saben que necesitamos tal producto que podemos nosotros exportarlo y que tiene que tener tales características o tales características de cualidad. También sumó sus criterios Pedro Curichumbi, quien habló de la realidad del sector indígena. Tanto los ministerios que están relacionados con la exportación, con la producción, con la tecnificación y, por qué no decir, también con la innovación y generación de valores agregados, nunca han colocado ni siquiera $1 a favor de los agricultores de los pueblos indígenas. La comisión también con 8 votos afirmativos aprobó el informe del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la aprobación de un signo distintivo adicional. El legislador César Carrión será el ponente de este instrumento internacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. En un 80% avanza la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Los comisionados de la mesa ocasional que analiza esta propuesta debaten sobre el sistema de educación para los conductores no profesionales y sobre los medios de transporte en las circunscripciones especiales.
La Comisión Ocasional de Tránsito revisa artículo por artículo del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Uno de los temas es sobre las circunscripciones especiales como la región amazónica y Galápagos. Freddy Alarcón cree que se debe dar mayor facilidades para el servicio de taxis en estas zonas. Para el servicio de taxi, considerando las características, las condiciones geográficas de estas regiones. Pero para Marcelo Simbaña, esto podría causar un inconveniente sobre los vehículos tecnológicos. Por ello, cree que la reforma debe quedar de esta manera. Creo que lo más adecuado, y si tengo apoyo en esta mesa, debería ser el transporte, o sea, que podrán transportarse en vehículos apropiados a la topografía, a la geografía del terreno. Otro tema es sobre los requisitos para la licencia no profesional. Fabricio Villamar tiene una propuesta. Eso es lo que dice la ley en este momento. Y la sugerencia es que no diga educación básica, sino bachillerato. Sin embargo, Ana Belén Marín propone que se mejore el sistema de capacitación. Estos requisitos y esos requisitos son los que nosotros deberíamos fortalecer para que esas capacidades y habilidades sean mejores y que eso permita la disminución de accidentes de tránsito, que es el objeto fundamental de esta ley. La mesa ocasional tiene listo el 80% de las reformas y planea la aprobación del informe para segundo debate la segunda semana de febrero. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Como parte de su agenda de trabajo para los próximos meses, la Comisión de Justicia se enfocará en el tratamiento de alrededor de 5 proyectos, entre ellos las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que esta semana recibió nuevos aportes por parte de los legisladores Esteban Torres, Karina Arteaga y Tito Puanchir. La Comisión de Justicia aprobó la agenda de trabajo para los próximos meses. Los temas a tratar serán: proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, proyecto de reformas al Código Penal en materia de tránsito, proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Administrativo, proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, proyecto de ley orgánica al Código Orgánico de la Función Judicial en materia de corrupción. Este último tema ya contó con observaciones de 3 legisladores: Esteban Torres, que plantea fortalecer los tribunales contenciosos administrativos, Karina Arteaga, quien habló sobre licencias por maternidad, y Tito Puanchir, relativo a la relación entre abogados y ciudadanos. En cada tribunal distrital de lo contencioso administrativo existe un tribunal de apelaciones del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con el número de jueces que determine el Consejo de la Judicatura. Sea valorado en iguales condiciones tanto para una madre que está en cualquiera de estos regímenes laborales de manera igualitaria y paritaria. No se suscribe un contrato formal, sino se hace de manera verbal y entre el abogado defensor como también con el cliente. La comisión, luego de un amplio debate sobre el tratamiento de esta iniciativa, prevé unificar el aspecto funcional de la Ley de la Defensoría Pública al Código de la Función Judicial y mantener en la misma norma los servicios. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados da seguimiento al pago que aún está pendiente con los jubilados del sector cementero. Esta mesa legislativa dio un plazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, de no cumplirse, no descartan iniciar un proceso de juicio político. Ángel Loja, director general del Instituto de Seguridad Social, indicó que hace 8 meses se empezó a trabajar en el reglamento de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria Cementera, que fue expedida en el 2017. Según dijo, el tema superó el primer debate y en febrero estaría aprobado. De ahí la demora de los pagos a los jubilados del sector. En sesión del Consejo de 2 de diciembre del 2019, se efectuó el primer debate del proyecto de reglamento para calificación y pago de la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento. He conversado con el señor presidente del Consejo Directivo, el doctor Paul Granda, y el señor vocal por los empleadores, y hay la decisión de tratar en las próximas sesiones que serán realmente en los primeros días del mes de febrero. Anuncio que causó indignación en la comisión ocasional, pues los legisladores cuestionaron la demora y con ello la falta de pago y afectación a jubilados del sector cementero, a quienes se les adeuda $14 millones.
y seguimos esperando una aprobación de un reglamento para que se haga efectiva una ley. ¿Cómo puede ser posible que 2 personas no se puedan reunir para aprobar un reglamento y se les tenga a los trabajadores del cemento esperando esa ejecución? Pero si es necesario, pues, que ya el Consejo Directivo que pueda sesionar una ley que fue en el 2017 hecha y que tiene que ver un reglamento, ha pasado 3 años. Por ello insisten en que es necesario en que acudan a las comparecencias los titulares de las instituciones y así poder alcanzar acuerdos. Que los señores ministros y las autoridades superiores como que hacen caso omiso cuando hay una llamada a las comisiones. Y esto no solamente pasa en esta comisión, pasa también en las otras comisiones. La mesa legislativa resolvió otorgar un plazo de 30 días al IES para que emita el reglamento. Caso contrario, anunciaron que llamarán al Pleno al presidente del directorio del IES y no descartan también el inicio de un juicio político. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Una vez que concluyó el primer debate del proyecto de ley para erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la Comisión de Gobiernos Autónomos retomó el análisis de las observaciones. En esta ocasión, expertos en el tratamiento de adicciones plantearon varios ejes, uno de ellos en el ámbito familiar. La especialización en el tratamiento de adicciones fue una de las propuestas planteadas por Dan Giorgita, experto. En Estados Unidos, en Canadá, si quieres trabajar en un centro de rehabilitación, primera pregunta es, demuéstrame tu licencia. ¿Qué significa licencia? Tengo años de clase, tengo años de práctica profesional. Un segundo aspecto para el especialista es el rol de las familias y el sistema educativo. Es necesario hablar de la realidad de alcohol. Muchas veces cuando estoy hablando con familias, Alicia, la directora de Fundación Casa Victoria, invitamos muchas veces familias de San Roque, dándole herramientas para conocer cómo un padre puede hablar y ayudar a su hijo. También entregó sus aportes al proyecto de ley de erradicación del microtráfico Gustavo Valencia, representante del Centro para el Tratamiento de Adicciones 12 Pasos. Habló de las facilidades de los jóvenes para adquirir alcohol y otras sustancias. Allí planteó competencias para los gobiernos autónomos. Deberíamos pensar que allí debe atacar y debe haber algún tipo de ordenanza, algún tipo de sanción para quienes venden a los menores de edad. No existe control. Al tendero, a los dueños de las tiendas les interesa simplemente el rédito económico. Además, cuestionó la falta de centros de rehabilitación para adicciones. Indicó que de 41 existentes en el país, 4 son estatales, 1 municipal y el resto son privadas. Pobre la atención que se está dando frente al tema. Y lo más alarmante del tema es que si ustedes hacen relación y revisan por zonas, por ejemplo, ciudades como Quito, como Guayaquil, miren ustedes cuántos centros de adicciones tienen. Hablemos justamente de Quito. Tiene 1. Finalmente, la comisión recibió aportes al proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los grupos parlamentarios para erradicar la pobreza y por los derechos de las mujeres buscan generar política pública con el fin de eliminar la discriminación. Este jueves se revisaron cifras que exponen una reducción en la brecha entre mujeres y hombres. La distancia entre hombres y mujeres se acorta. Según cifras expuestas por la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a promover la igualdad de género, ONU Mujeres en Ecuador, la brecha salarial entre hombres y mujeres registra un leve descenso. Así lo detalló Alison Vázquez, representante de ONU Mujeres en nuestro país, durante un taller de trabajo entre el Grupo Parlamentario para Erradicar la Pobreza y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que se cumplió en la Asamblea Nacional. Si bien ahora mantenemos esa brecha salarial, sí ha bajado esa brecha en estos años, más o menos unos 5 puntos, de 5 a 6 puntos ha bajado. Entonces, ese es el indicador más importante, ¿no es cierto?, que hace que ese índice vaya mejorando, ¿no? Entonces, luego en el 2010 tenemos 0.6, en el 2015 68. Según las cifras, al cierre de la última década, en el 2019, esa brecha salarial entre hombres y mujeres se mantuvieron en relación al 2015. De hecho, en el último año, de acuerdo a las cifras de empleo que tenemos alta participación de las mujeres, pero en unas condiciones más precarias de trabajo, ¿no?
En temas de educación, se registra un mayor número de mujeres matriculadas frente al número de hombres matriculados. En el caso de matrícula, ¿no? De matrícula y de alfabetismo. No estamos hablando de calidad de la educación, nada de eso, sino solamente asistencia a matrícula, ¿no? En donde sí se registra un descenso en las cifras es en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Vázquez adjudicó a los altos índices de femicidio en el país. Se ha incrementado el número de muertes de mujeres por los temas de violencia. Sabemos que es la primera causa que no es de enfermedad crónica, de muerte de las mujeres, los femicidios. Entonces, eso nos hace bajar un poquito este indicador. Si bien tenemos una esperanza de vida alta, las mujeres vivimos más que los varones, pero no vivimos en condiciones saludables, ¿no? Con las cifras, los legisladores propondrán política pública para alcanzar la equidad de género. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades de la Asamblea Nacional aprobó su agenda de trabajo para este 2020. El próximo mes se conmemorará el Día de la Amazonía y el grupo organizará un foro sobre la importancia de reconocer a las nacionalidades de esta región del país. La agenda de trabajo para este año está lista para los integrantes del Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades. José Chalá es el coordinador y dice que esta mesa legislativa tiene entre sus actividades seguir el caso sobre esclavitud moderna en la empresa Furukawa. Trabajar sobre los derechos económicos, culturales, políticos, ambientales de los pueblos que históricamente han sido vulnerados o están ocultos. Tenemos dentro de la agenda desarrollar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, un conjunto de foros, charlas sobre los derechos. Además, como parte de sus actividades, está el reconocer a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por ello, organizarán un evento para celebrar el Día de la Amazonía, que se conmemora el 12 de febrero. Así lo comenta Gabriela Cerda. En este sentido, también abarcando a los otros temas que se han establecido como grupo parlamentario, queremos reforzar para que podamos seguir insistiendo en la mayor equidad y mayor inserción también de este grupo social para distintos ámbitos dentro de nuestro país. La agenda también contempla reconocer el patrimonio ecuatoriano. El legislador Juan Cristóbal Lloret considera que esto es importante para promover el turismo y reconocer las zonas del país. Incorporar en la recuperación de la memoria, del patrimonio de los ecuatorianos, que es un patrimonio intangible, es decir, de dónde venimos. Es por eso que vamos a invitar a diferentes autoridades, entre las cuales estará el INPC, para que nos dé cuenta un poco de sus actividades para recuperar la memoria histórica. La próxima semana el grupo parlamentario acudirá a la Comisión de Derechos Colectivos para participar de la investigación de la comisión sobre el caso Furukawa. Con ello elaborarán un informe con recomendaciones que sirva de insumo para el documento que elaborará esta comisión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora vamos nuevamente con la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Ashtawan Willankunawan Ñukunchi Quichua Picatinchi. Relaciones internacionales Mingarishka Pillanka Kapukuna Ima Mikasna Kaipunja Kuna Ima Kakasna Kai Asociación Económico Kai Ecuador Chinayati Kai Europa Yakta Kuna Imawan Kasna Shuk Yarinakushka Kilka Ima Pi Yankarka Kuna Paikunaka Kai Kutinka Kai Fedexpo Tandanakui Pillanka Ayukuna Payuyaika Chinayatik Mañaita Imala Mutsuikuna Charishka Ima Tamika Ipika Chaskirka Kuna Chinayatik Kasna Kai Hatun Yanka Ima Pika Rimanakurkami Kasna Mindalaikuna Imata Imashina Yapakta Panapak Kai Punja Kuna Imaka Kai Ungui Coronavirus Rikurishkamanta Nishpami Kaipi Rimanakurka Kuna. Reforma Ley Tránsito, Shinayati Kai Hatun Kamachi Imata Rurashpa Ñaupak Mankati Kunkuna Mika Mingarishka Oku Ima Pika. Kayapukuna Ima Minya Kasna Kai Hatun Kilka Imata Ishkainiki Rimanakuipi Apukuna Rixichun Nya Paktakunchi Nirkami. Kaipimi Kasna Hatun Yuyaikuna Imamanta Rikukpika Antawa Purichi Runakuna Imaka Yachanamikan Yachak Runakuna Mikan Chaitami Kasna Kaipi Astawan Yakikuna Imata Asayachinka Paka Sinchi Achina Kanchi Nishpami Wiyachirkam.
Comisión de Justicia Mingarishka Pillanka Apukuna Ima Pishkashna Kai Shamu Kiyakuna Imaya Yankaikuna Ñawpakman Paktanapak Rikuchi Imatami Kaipika Rixichirka Paikuna Kaningmi Kai Código Orgánico de la Función Judicial Kamachi Imami Kasna Yankaipitia Kunchaitami Astawan Yankashpa Pakta Utkashpa Ñato Kuchishun Nishpami Kaipika Willachirka Kunapash. Comisión Ocasional Jubilados, Shinayati Kaikutin Imami Kasnakai Hatun, Samaku Ronakuna Imapash, Ikaipika Chimbapura Tiarishpa, Imashina Yapaikuna Paxamanakulkikuna Imata, Ñachaskinapa Rimanakukunkuna. Shinayati Kai, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Tandanaku Imami, Kasna, Yuyarinakushka Kuna Imata Kamana, Utkakun Nishpami, Urixichirka Kunapash. Propuesta Ley Prevención Drogas, Shinayati Kashna, Ashaya Kai Uma Chinga China Kuna Imata, Yaktayo Kuna, Ayukuna, Wamra Kuna Ima, Kashna Katuna Imatami, Anchu Chinapa, Harkanapak Mashkakunchin, Nishpami, Rimanakurka Kuna, Shinayati Kaipika, Kashna Yachakuna Imatami, Apamushpa, Kashna Imaya Kai Ruraikuna, Paktana Imata, Uyarka, Chaskirka Kuna Pash. Taller Violencia Mujer, Shinayati Kaipunja Kuna Imami, Kashna Warmi Kuna, Wakcha Kausaipi, Yaki Kausaipi, Kashna Iwakin Kuna Imapika Wanyu Imapi, Kashna Urmashka Kunakan, Chaita Anchuchingapa, Harkanapagmi, Kaikutin Imaka, Kashna Suhatun Rimanakui Tañaupagman Apakon Kuna, Shinayati Kai Hatun Rimanakui Imamangmi, Aiyo Yachakuna, Shinayati Tukui Rixi Runa Kuna Ima, Kaimanka Chayamunga Nishpami, Rixichirka Kuna. Grupo Pueblos y Nacionalidades, Shinayati Kai, Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades, Mingarishka, Pillanka, Kapukuna, Imami, Kai Kutin Imaka, Imashina, Yakai, Ishkaiwaranga, Ishkichunga, Wata, Ima, Pillanka, Napaj, Kasna, Yuyaikuna, Imata, Churashka, Tarixichirka, Paikuna Kaningmi, Nyukunchika, Hatun Rimanaku, Iwanmi, Kai Kajarigrinchi, Kai Yankaita, Kaipi, Ayukuna, Yaktakuna, Kasna, Runa, Ayukuna, Ima, Kausashkata, Rixichishpa, Rimanakunka, Pagnishpami, Willachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Gestores de las 24 casas legislativas de la Asamblea Nacional definieron su modelo de gestión para este 2020. El objetivo es afianzar el trabajo en territorio y socializar el quehacer parlamentario. Con el objetivo de fortalecer la representación política de la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país, la Coordinación de Participación Ciudadana efectuó un taller sobre el modelo de gestión para este año. Es así que representantes de las diferentes casas legislativas se dieron cita para trabajar en conjunto con el fin de mejorar su gestión. Hoy queremos darle un rol activo donde verdaderamente el gestor y el asistente se conviertan, como les decían, representantes de la Asamblea. El presidente de la legislatura hizo un llamado a conocer los procesos legislativos y socializarlos en territorio para mejorar la labor institucional. Sí los invito a ustedes, que son nuestros representantes y con los cuales queremos trabajar, que se difunda de manera eficiente, que se difunda de manera proactiva, que se hagan actividades para que se difunda el trabajo de la Asamblea. La idea además es desconcentrar los programas institucionales de la capital y más bien se busca poder ampliarlos y aplicarlos en territorio. Uno de ellos, por ejemplo, es Asamblea en mi colegio, que consiste en acercar la labor legislativa a los estudiantes de secundaria. Con 12 unidades educativas emblemáticas Esmeralda, los trajimos en un total de alrededor de 110 estudiantes y fue enriquecedor para ellos, ya que la primera vez que un presidente de la Asamblea llega a saludarle. Por otra parte, los gestores y asistentes de las casas legislativas concuerdan en que se debe reforzar el ámbito político y acercar el trabajo de la Asamblea en idiomas ancestrales. Capacitando desde los jóvenes, que son los estudiantes de cuarto, quinto, sexto cursos que ya terminan, y universitarios para que ellos tengan un poco más claro el ámbito político de ahora. Es muy importante que el gestor sea una persona quichua, sea una persona del medio y él pueda comunicarse con la gente que viene, ¿no? Porque la mayoría de gente que se acerca a la Casa Legislativa es gente quichua y adulta mayor. El taller se extenderá hasta este 31 de enero y se tiene previsto que de manera periódica se presenten informes para evaluar el cumplimiento de las metas. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Agenda de actividades. Bien amigos, a continuación revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 31 de enero. 7:30, sesión de la Comisión de Fiscalización para el análisis y debate del informe dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Será en el primer piso del Palacio Legislativo, 7:30. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.